grabar. Ahí partí. Sí, ahí ya estoy grabando. Ya, entonces me decía Gastón que ya vieron valor presente neto. Dígame usted entonces qué significa que tengamos un valor presente neto de 0. Cri, cri. Me siento Queda sola lo mismo aquí. hacer el proyecto. ¿Ya? ¿Por qué da lo mismo? ¿Da lo mismo respecto de qué, digamos? Creo que no representa un excedente en comparación a invertir en otro proyecto. Exactamente. Súper bien. Calcular el valor presente es comparar ese monto con una tasa de descuento, en particular el valor presente neto. Como yo incluyo la inversión, quiero saber cuánto más o cuánto menos respecto de la tasa de descuento. Súper bien. Evaluar es siempre comparar, ¿verdad? Las cosas no son buenas o malas, son mejores o peores. Entonces, queremos saber si es más o menos que la tasa de descuento. Perfecto. Entonces, un proyecto que tiene un valor presente neto de 1000, ¿qué significa? Que tengo 1000 de ganancia en comparación a otro proyecto como mismo rango. A la tasa de descuento. Que la tasa de descuento es la que yo en el fondo busco incorporar ahí mi costo oportunidad, ¿sí? Mi segunda mejor opción, lo que yo le voy a exigir al proyecto. Esos conceptos yo lo pongo en la tasa de descuento. Súper bien. Entonces, un BPN de 1000 sería que yo voy a ganar 1000 por sobre el costo oportunidad. O sea, si yo le exijo un proyecto un 6%, voy a ganar el 6 más 1000. ¿Se entiende? Hello. ¿Sí? También vieron la TIR, ¿o no? Sí. Ya, ¿y qué vendría siendo la TIR si alguien me lo puede explicar así en español Sería o como castellano? la tasa de descuento que yo necesitaría para que el ban en un cierto periodo sea 0. Claro, eso es como la definición como de fórmula, ¿verdad? Pero si alguien te pregunta, oye, ¿qué es esa cuestión de la TIR? Es como el tiempo necesario como para que el proyecto empiece como a recuperar su ganancia esperada. O sea, como a tener su ganancia esperada, ¿no? No, pero eso lo vamos a ver enseguida, Gabriel. Muy bien, ese es otro indicador. La TIR es un indicador que representa la rentabilidad del proyecto. Exactamente, es lo más intuitivo que nosotros pensamos antes de ver valor presente, antes de ver matemática financiera, todo eso. Nosotros decimos, no, este proyecto me da 10% anual, este proyecto me da X. Es como la rentabilidad más, el concepto de rentabilidad que tiene uno como de base. No sé si se entiende, ¿no? Por eso nosotros comparamos la TIR con la tasa de descuento, porque la tasa de descuento es cuánto al mínimo nosotros le exigimos, ¿verdad? O cuánto es lo mínimo que nosotros debiéramos esperar para que sea un buen proyecto. Entonces, si la rentabilidad del proyecto es mayor a la segunda mejor opción o a cuánto yo le voy a exigir como mínimo, quiere decir que es un proyecto bueno. Si la TIR es menor, quiere decir que no es tan bueno. No quiere decir que voy a perder plata, sino que es mejor lo otro. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Hay un tercer indicador, entonces, que es el que quería verle yo. El periodo de recuperación del capital. Que aquí Gabriel algo ya nos adelantó.
Se llama también payback time o tasa de tiempo de recuperación de la inversión. ¿Ya? Yo creo que payback time es como lo más conocido. Básicamente y muy simplemente mide cuánto yo me demoro en recuperar la inversión. ¿Ya? Entonces es tan simple como llegar y contar. Por ejemplo, para este proyecto NA, todos ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. ¿Sí? Este proyecto NA, yo tengo que invertir 100. En el primer periodo voy a recibir 30, no he recuperado. El segundo 40, entonces ya sumo 70, todavía no recupero. El tercero 50, ahí ya me pasé de los 100. Entonces el PRC del proyecto A es 3 periodos. Simplecito, ¿verdad? ¿Por qué podría ser relevante conocer el periodo de recuperación del capital de un proyecto, chiquillo? Para saber desde qué periodo empiezo a obtener solamente ganancias. Claro. Tiene que ver exactamente, porque si yo les ofrezco 2 proyectos muy iguales, pero uno con PRC2 y el otro PRC7, ¿cuál prefieren ustedes? Aunque el BPN sea el mismo. El que tenga menor, po. Claro. Y eso pasa en el mundo privado y en el mundo público. ¿Ya? En el mundo privado, cualquier, no sé, pues, gerente de proyecto, ya no sé cómo se llaman los puestos, que ahora son todos en inglés. Claro, quiere rápidamente poder decirle al directorio o a su jefe que efectivamente, no, el proyecto ya está generando. No quiere demorarse mucho tiempo porque la rotación laboral, obviamente, en los públicos pasa lo mismo. Las autoridades quieren cortar la cinta y quieren que ya el proyecto empiece a generar beneficios lo antes posible. Por lo tanto, el PRC termina siendo un indicador que si uno lo ocupa solo, por supuesto que no dice nada, ¿verdad? No habla nada de la conveniencia del proyecto, por lo tanto, como indicador aislado, no tiene ninguna validez. Ya no nos habla del costo de oportunidad, no nos habla de los beneficios, no nos habla de nada. Pero sí como indicador secundario, aporta información. ¿Sí? Ahora, el PRC, así originalmente, es llegar y sumar. Y nosotros sabemos que llegar y sumar la plata en el tiempo es sumar peras y manzanas, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo en que sumar plata de distintos periodos es sumar peras y manzanas, o no? Sí, porque Sí. la plata en distintos periodos vale distinto. Exactamente. Entonces, una forma de corregir eso sería calcular el mismo PRC, pero descontando los flujos. ¿Ya? Esa sería una forma de corregirlo. Sin embargo, es súper sesgado a liquidez, ¿ya? Y es un interés que uno ve en el mundo privado y en el público, por lo tanto, se ocupa, ¿sí? Esto es lo que más desbeneficia a cualquier proyecto de investigación y desarrollo. Se entenderá. Entonces, visto el PRC, les quería ahora cuando el computador se me despegue, les quería profesora, mostrar, el PRC no tiene una fórmula como el BAN, por ejemplo, o es solo sumar. no, es Ya. sumar. No me deja dejar de... compartir, quiero compartir otra pantalla. No me deja. Bueno, cuando logra dejar de compartir, mi idea es poder
La idea es que hagamos un repaso. Ya les traje una actividad que vamos a ir haciendo preguntas conceptuales y las vamos a ir discutiendo. ¿Cómo hago para sacar esta cosa? Primera vez que me pasa esto. Ahí. Ya, esto es lo que yo le decía que habría sido choro, porque hay unas aplicaciones en que uno hace preguntas y todos votan y qué sé yo, y puede haber un premio para el ganador. ¿Ustedes bajarían una aplicación para hacer un juego así si yo les traigo, no? Hay unas online Sí, como profe. Kahoot o ¿Cuál? Kahoot. Esa. Pero me decía que tenía que bajarla. No, se puede hacer, manda el link y uno se mete como por internet. Entonces no hay problema. Ya, para la próxima entonces ya sé. Ya, bueno. Entonces, vamos con las conceptuales. La idea es que acá igual participemos. En clases presenciales hacer esto es bastante más fácil porque los tengo ahí y tal, y puedo repartir hasta dulces para motivarlos, pero acá no puedo, ¿ya? Así que necesito que ustedes sean más partícipes. Pregunta 1. Cuando un proyecto está en la etapa perfil, no es necesario evaluarlo económicamente, ya que eso debe realizarse en la etapa de prefactibilidad. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Tengo la duda de a qué se refiere con etapa de perfil. ¿Nadie se acuerda de la etapa de preinversión? Perfil, prefactibilidad, factibilidad. no mucho, la verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estoy segura que Gastón se lo pasó? En el ciclo de vida de un proyecto, uno parte desde que se le ocurre una idea, ¿verdad? Esta idea puede venir de resolver un problema o de aprovechar una oportunidad. Después uno empieza, no, parece ser una buena idea, y uno empieza a estudiarla, que es la etapa de preinversión. Si resulta que ya más o menos está buena, uno entra en la etapa de ejecución, que es cuando materializa el proyecto, y finalmente la etapa de operación, cuando opera el proyecto, valga la redundancia, ¿verdad? La etapa de preinversión, que es cuando estamos estudiándolo, se divide en tres, ¿ya? Son tres estudios: el estudio de perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. Estos tres estudios son exactamente iguales en términos de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Se acuerdan? Recuerdo que el profesor nos mostró como una especie de recta, como ¿Ya? donde estaba como lo que usted menciona, y recuerdo que que primero se descartaba de lleno el proyecto, o después se descartaba o se replanteaba, después más adelante se descartaba o se postergaba, y después finalmente se aprobaba, y decía de que a medida que se iban pasando esta etapa, la probabilidad de aprobación del proyecto era mayor, iba aumentando. No sé si tiene relación con eso. Sí, bastante relación. Exactamente. La idea es que, como les digo, estos tres estudios tienen el mismo contenido, ya que son el estudio de mercado, el estudio legal, el estudio técnico, el estudio ambiental, después viene el flujo de caja, la evaluación económica y conclusión. Ya, eso es todo. Pero yo en la etapa de perfil construyo eso casi sin información, o sea, con lo que haya, internet o con lo que hay, puro supuesto, ¿sí? Y con eso más o menos veo si el proyecto va bien o va mal. Entonces, efectivamente, como ahí tú decías, puede ser que el proyecto, yo diga, no, este proyecto es malo y lo deseche, o, ¿sabes qué? Estoy pensándolo mal, esto en realidad no resolvería mi problema, o no estoy aprovechando bien la oportunidad y lo replanteo, o digo, voy bien,
Así que voy a pasar a la siguiente etapa, que es volver a hacer lo mismo, pero ahora sí me voy a dedicar a hacer un poquito más de estudio. Entonces quizá hago un levantamiento de estudio, tomo datos, no sé, pues si es de transporte voy a contar autitos, o si o hago encuesta, ya empiezo algunas cosas que son muy inciertas en la etapa perfil, empiezo a gastar un poco de plata en hacer estudios más en profundidad que me bajen la incerteza, ¿ya? Y vuelvo a hacer lo mismo, a llegar a las conclusiones y digo, el proyecto en realidad cuando uno ya empieza a sacar datos más finos, no está nada de bueno. Lo bota, o sabéis que este proyecto hay que replantearlo, o este proyecto está increíble, sigo avanzando. Y me voy finalmente al estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un estudio súper caro, ya puede llegar a demorar hasta 2 años, donde ahí se hace desde mecánica de suelo hasta, no sé, o sea, con el mayor detalle posible. ¿Sí? Pero vuelve a tener las mismas etapas que tenía el estudio de perfil, que es el estudio de mercado, el estudio legal, el estudio técnico, lo mismo. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué hacemos 3 veces lo mismo? Cri, cri, ya, pues. ¿A nadie se le ocurre? Porque en cada etapa se van agregando más detalles o se va como Claro, refinando el proyecto. exactamente. Pero ¿por qué no lo hacemos bien al tiro? Esto es estar haciéndolo a medias al principio. Hacemos triple trabajo. Quizás todo lo contrario y me ahorro trabajo. Por ejemplo, puede que en una etapa ya me di cuenta que no funciona, entonces me ahorro toda esa etapa en donde hay que hacer estudios de terreno, no sé, llevar como cosas a terreno que igual van en estas etapas. No sé si me explico. Perfecto, Javier. Eso es. Lo que quiero es ahorrar, bueno, uno puede el tiempo transformarlo en plata. Cuando decimos ahorramos tiempo, en el fondo son recursos humanos y hay alguien que hay que pagarle para que ocupe ese tiempo, por lo tanto es plata. ¿Sí? Lo que quiero es ahorrarme plata. Puedo desestimar proyectos malos en la etapa de perfil y ahorrarme mucho en hacer estudios y todas cosas con cosas que yo podría haber ya desechado al principio. O puedo haberme ahorrado plata en haber reformulado el proyecto sin gastar mucho para cuando yo llego a la etapa de gastar harta plata, llegar con una cosa bien pensada. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, valga la redundancia, ¿usted no le llama la atención que todos los proyectos tengan que pasar por estas 3 etapas? ¿Lo ven algo razonable en la vida real? Yo Eh, sí, al menos. Depende del tipo de proyecto, ¿no? Obviamente hay Ya, proyectos que a lo mejor con la primera etapa ya se puede llevar a cabo sin necesidad de hacer los otros. exactamente. Hay proyectos que son, entre comillas, más chicos, que uno no hace 3 veces lo mismo. Ya generalmente hace 2. O hace unas cosas distintas. Yo tengo expertise en inversión pública, eso es lo que yo me dedico. ¿Ya? La inversión pública se evalúa social y privadamente. Este curso es de privada, pero de ahí yo les digo, o sea, si el MOP quiere hacer un sistema de agua potable rural, que es para abastecer de agua potable a una comunidad chiquitita, rural, que hay pocas casas bien dispersas, digamos, no es necesario hacer 3 veces, ¿ya? Quizás ahí sería solamente 2, hacer un análisis de perfil para poder identificar varias opciones y ya el estudio de factibilidad uno lo hace con la mejor opción y la hace súper bien. ¿Sí? Ahora, si hacemos un proyecto, por ejemplo, ahora que tienen que relicitar la ruta 78 que une San Antonio con Santiago, claro, ese es un megaproyecto
tiene 50 millones de detalles y ahí nos vamos a hacer las 3 etapas cuidadosamente, ¿sí? Entonces, efectivamente, depende el tipo de proyecto. Súper bien. Ahora que nos acordamos de esa parte, respondan mi pregunta. Cuando un proyecto está en la etapa de perfil, no es necesario evaluarlo económicamente, ya que eso debe realizarse en la etapa de prefactibilidad. O sea, sería falso porque en sí igual se hace un pequeño análisis económico primario. Exactamente, el análisis, el estudio de perfil, al igual que el estudio de prefactibilidad, lo que queremos saber es si el proyecto nos conviene o no. ¿Sí? Por lo tanto, para poder determinar eso en un contexto de evaluación privada que estamos viendo, tenemos que hacer evaluación económica en las 3 etapas. Súper. Next. La etapa de preinversión es un proceso gradual de compra de certidumbre antes de tomar la decisión de invertir. ¿Verdadero o falso? Estas son preguntas de control, así que como para que vayan entrenando ahí la capacidad de argumentación. ¿Hello? ¿Verdadero? Sí. Vamos con la capacidad de argumentación. ¿Por qué? Porque, o sea, si es que estoy en la etapa de evaluación de mi proyecto, en el fondo lo que estoy haciendo es justamente quitarme la incertidumbre a ver si puedo realizar el proyecto o no. Y obviamente como eso me costaría un cierto valor, en el fondo lo estoy comprando. Claro. Ahí la clave está en el proceso gradual, ¿verdad? Que tiene que ver con estas 3 etapas. En la medida que voy aumentando la profundidad de los estudios, voy gastando más plata, pero voy de a poquito. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Súper. 2 expertos que evalúan por separado un mismo proyecto deberán llegar a los mismos resultados. Lo contrario invalidaría la técnica, sí, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos. Comente. Falso. Farras. Eso depende si es que están usando los mismos, como están tomando los mismos supuestos o no. Ya. Ya, ustedes dicen entonces que es falso, que no tienen que llegar a un mismo resultado. Sí. Me dicen que esas diferencias podrían venir de los supuestos. Entonces yo le pregunto, ¿eso invalida las técnicas de preparación y evaluación de proyectos? No necesariamente. Porque cuando uno evalúa un proyecto lo hace con distintos objetivos. Para una empresa puede ser, ¿cómo se dice? Le puede parecer atractivo, no sé, desarrollar una aplicación de limpieza de agua. Y para otra empresa puede no parecerle atractiva. Entonces, depende de quién esté evaluando también y para qué lo está evaluando. Exactamente, para distintos agentes un mismo proyecto puede ser bueno y para otro malo, ¿verdad? Súper bien. Pero acá está hablando del que hace la evaluación, como que cada uno de ustedes tiene como tarea evaluar 2 proyectos. Todos debieran llegar a los mismos resultados para los 2 proyectos. Me dicen que no, porque podrían tomar supuestos distintos. Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo? Habría que siempre contratar al que te dice que es bueno el proyecto, porque siempre alguien podría decirte que es bueno, ¿no? O sea, como retomando lo que decía antes, sería verdadero
pero solo si los dos están trabajando como en la misma empresa, por decir. Porque si están evaluando desde el mismo escenario, deberían llegar a la misma conclusión. Si es Ahí que está la hacen bien la clave. evaluación. Ahí está la clave. Pucha, no vi quién habló porque no me muestra acá quién habla. Sorry, no caché. Pero sí, esa es la clave. Debieran llegar a la misma conclusión, pero no necesariamente al mismo número. Porque efectivamente, como ustedes dijeron, los supuestos para poder proyectar los ingresos, los costos y bla, bla, podrían ser distintos. Pero debieran llegar siempre a la misma conclusión en términos de conviene o no conviene. Cuando evalúa una persona, o cuando dos personas evalúan para un mismo agente. Otro tema tiene que ver como cuando uno evalúa un proyecto para distintas personas. Un proyecto lo evalúo para, no sé, pues por ejemplo, en el mismo de la Ruta 78, la Ruta del Sol, si yo lo evalúo para el concesionario o yo lo evalúo para la gente que vive en Milipilla. Podría llegar a resultados distintos, siendo exactamente el mismo proyecto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, Están podrían cansados, llegar. son las 6 de la tarde. Vamos, chiquillos. Ya. Acá, usted está pensando en comprar una casa o un departamento. De acuerdo a su plan, puede arrendarse la casa a un estudiante durante 10 años, luego de lo cual la venderá, esperando un rendimiento del 8% anual. Si el precio de la casa es de 170.000, digamos que estamos trabajando en 1.000, entonces sería 170 millones, la arrienda en 1.000 al mes y suponiendo que vende el condominio en 10 años por 220.000, ¿podrá conseguir la ganancia que tiene como objetivo? Está pensando en comprar una casa como negocio, si se dan cuenta. La idea sería como, o sea, tomar el, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Habría que sacar como la cantidad de ganancias que se obtiene hasta los 10 años utilizando el rendimiento anual y después de eso sumarle el, como la ganancia final al venderlo, ¿no? Casi. Imagínense, más allá de lo textual del escenario, imagínense, ustedes tienen, que ya hay que entrar en la imaginación, tenemos 170 millones de pesos en la cuenta corriente. Porque si tenemos 170 millones, ya seguro que es corriente y no es visto. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la plata? Y alguien dice, oye, está súper comprar una casa, un departamento, lo arrendáis, esa cuestión es una súper inversión. Entonces, ustedes dicen, mira, yo quiero por lo menos un 8% que me dé, así como pensando en esto de la rentabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto lo puedo arrendar? Lo podría arrendar en 1.000. Y yo creo que después de 10 años lo puedo vender en 220. ¿Eso significa sacarle un 8% a los 170 o es sacarle menos o es sacarle más? ¿Cómo lo determinarían ustedes? Profe, Profe, pero... Ah, perdón. Dale. profe, ¿puede repetir lo último? Que no escuché muy bien. ¿Toda la explicación o la última parte de la explicación? No, la última parte. Que en el fondo quieren saber ustedes si ese negocio de comprar la casa 170, arrendarla durante 10 años a 1.000 mensual o anual, mensual, y después venderlo en 220, eso corresponde a ganar un 8% de los 170 anual o más o menos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí.
No sé si Javiera quería hablar. O no sé quién era, Sí, pero pero quizás sea muy raro. Supuestamente ya aprendimos que esos 170 en el futuro van a valer como más. Se puede que los Ujú. 220 sean menos, o nada que ver. Claro, efectivamente, los 170 de hoy día en el futuro van a valer más, pero ¿de qué depende ese valor del dinero en el tiempo? Ya, aquí me estoy yendo para atrás, pero es que la idea un poquito es reforzar los conceptos, ¿sí? Cuando decimos que el dinero vale más hoy que mañana, ¿por qué vale más hoy que mañana? Por la inflación. Esa es una patita. ¿Y la otra? como por la capacidad que tiene como de control del dinero. O sea, es como mejor tenerlo yo que no poseerlo. No sé si me entiendo. Es como si tengo esa plata, yo tengo como la capacidad de poder discernir qué voy a hacer con ella. En cambio, si como que, no sé, no sé si me entiendes, es como mejor tenerlo en la mano que tenerlo como Sí, que eres no poder controlador igual ocuparlo. que yo. No, pero entiendo. Entonces yo te digo, si tú tienes esos 170 millones convertidos en una casa, o sea, la casa está a tu nombre, es tuya, vale 170 millones, o tener esos 170 millones en billetes, debajo del colchón, vamos a sacar del mono la inflación, porque ya dijimos que la inflación era una pata, estamos buscando la otra pata. O tener los 170 en billetes guardados en un colchón, que con tanta plata probablemente sería medio duro el colchón. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿La casa o el colchón? La casa. Sí, la casa igual. No, O pero no Porque, sea, por el arriendo. porque Digo una propiedad es así, una inversión. claro, cuando estás hablando de eso es porque la vas a arrendar y qué sé yo. Yo estoy pensando que tienes 170 en una foto. ¿Te da lo mismo tenerla en algo o tenerla en billetes? o sea, no da lo mismo. ¿Por qué? O Porque pensémoslo de un modo un poquito menos, que ya a lo mejor de la casa está muy asociado a la inversión. Pensemos que meter esos 170 millones o los X millones en un fondo de inversiones en que yo lo puedo sacar en un año más o tenerlo en mi cuenta corriente. ¿Son indiferentes? En el fondo de inversión, porque después eso aumenta. Ya imaginemos que la cuenta corriente, o un depósito que te da lo mismo que el fondo de inversión, pero tú lo puedes sacar cuando quieras. Es que igual depende de otros factores, pues, porque ¿Como la casa cuáles? se puede devaluar o puede subir su valor en general. Depende de eso igual como la inversión, si es que es mejor como invertir en otra cosa o guardar, o no sé si me entiendo, porque igual, bueno, en general como los bienes raíces van subiendo su valor en general. Sí, es que ya contaminé yo la discusión con el bien raíz. No, soy yo, no tú. Profe, ¿Qué? pero en este caso me imaginaba que lo más lógico era agarrar los 1000 mensuales, sacar ¿Mm? cuánto sacaba el año, después por los 10 años, después sumarle los 220 y que eso fuera mayor al 8%, ¿o no? Claro, es que mi pregunta va en cuando tú me dices eso que sea mayor al 8%. ¿Cómo hago para determinar si eso es mayor o menor al 8%? O sea, yo saqué la suma de todo eso dividido en lo que tenía inicial. ¿Ya? Pero eso es 10 años. ¿Y lo estás sumando así 1000 más 1000 más 1000? O, 1000 por 12 por 10. Más los 12, más los claro, 220. sí, ahí es que nos estamos cayendo en el valor del dinero en el tiempo. Ya, yo contaminé la conversación, así que va a ser fome, o sea, no fome porque yo le paré, pero el valor que yo le doy a la plata en un cierto minuto depende efectivamente de mis expectativas de inflación y también depende de mis necesidades de consumo. Tenemos que tener claro que el capital, la plata, tiene que ver
o sea, no es un fin en sí mismo, o así debiéramos pensarlo, ¿verdad? Sino que lo que me permite es consumir, y consumir no desde un punto de vista peyorativo, sino consumir, por ejemplo, buenos momentos con mis amigos, buenos momentos con mi familia, poder, o sea, comer, ¿ya? ¿Cuánto yo valoro consumir? Depende también de mis necesidades de consumo. O sea, en este momento que estamos en pandemia, que hay mucha gente sin pega y que está toda la coba, las necesidades de consumo son mucho mayor. Por lo tanto, la gente necesita gastarse la plata ahora y no mañana. Por lo tanto, alguien para invertir su dinero, o sea, para postergar su consumo, tendría que prometerle ganar mucho. O sea, el costo de oportunidad es muy alto. ¿Sí? Versus alguien que está económicamente súper bien, que no tiene nada y que, o sea, ningún problema, ¿no? Bueno, ya yo sí, yo puedo depositar un poco y está dispuesto a recibir una menor compensación por pegar su consumo. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo el valor del dinero en el tiempo tiene que ver efectivamente con el tema de la inflación, cuando estamos hablando de monedas nominales, pero si hablamos en términos reales, tiene que ver con postergar el consumo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, íbamos, cuando ustedes me dicen esto de invertir los 170 millones y el arriendo y qué sé yo, lo que yo necesito saber es que, no tengo pizarra, es que a mí me gustaría, puedo verlo de dos maneras. Todos ven el flujo, ¿verdad? El monito, ¿o no lo tienen claro? ¿Se dan cuenta de qué se trata el dibujito, la idea, o no? Seguimos viendo la diapo donde están las preguntas conceptuales. No sé si me refería a... ya, voy a tratar de dibujarlo acá. Esto se trata de que yo... ¿qué hice? Bueno, quiero escribir. Esto se trata de que si yo... Esto es una línea, ¿ya? Yo invierto 170, recibo N flujos de... ¿Cuántos son? 1000. 1000, ¿verdad? Y al final de los 10 años recibo 220.000. ¿Verdad? Entonces aquí tengo 170. Es difícil esto, lo siento, pero ¿se entiende la idea o no? Sí. Estos son mensuales y esto 220. Quiero saber si esto me da o no me da un 8%. Yo no puedo sumar este 1 con este otro 1, porque están en distintos momentos. ¿Cómo puedo hacerlo para sumarlo? Sacando el vano, ¿no? Exactamente. Ocupo el concepto de valor presente y valor futuro, ¿verdad? Yo puedo llevar todos estos flujos acá, o puedo llevar todo al periodo 2, puedo llevar todo al periodo acá, o puedo llevar todo al final, donde ustedes quieran. Da exactamente lo mismo. Pero tengo que llevarlos todos a un mismo periodo para poder sumarlo, para sumar peras con peras, porque si no, es pera con manzana. ¿Verdad? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora que ya sabemos que para sumarlo tenemos que descontarlo o capitalizarlo. Mi pregunta es, ¿cómo determino que esto sea al menos un 8%? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo determino que este perfil de inversiones,
Eso se llama un perfil de inversión, ¿verdad? Cuando yo tengo una flecha para abajo al principio y flechas para arriba después, se llama perfil de inversión. ¿Cómo yo sé que este perfil de inversión me rinde al menos un 8%? Anual, un 8% anual. O sea, no entiendo cómo es que saber si me rinde, pero no se debería tomar el perfil, como tengo un porcentaje anual y como los flujos que voy teniendo son mensuales, yo no debería pasar ese porcentaje anual a mensual. Perfecto, eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿verdad? A calcular cuál es la tasa mensual, porque los tengo los flujos mensuales. Y después tengo dos alternativas. Una es calcular, no, estoy ahí. Una es calcular el valor presente, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, sí. Sí. Una es calcular el valor presente. ¿Qué tasa de descuento puedo ocupar? ¿Cómo calculo el valor presente de esto? Sería menos los 170 más Claro, los 1000 partido 1 más la tasa que sería mensual, que primero habría que hacer el cambio de claro. anual a mensual. Pongámosle a esa tasa el 8 mensual. Entonces, lo descontamos al 8 mensual, ¿verdad? Y eso resulta que nos da menos 5.000. O sea, después de hacer todo el... Claro, calculamos el BPN al 8%. ¡Ay, qué horrible! Mira, escribí como... Mi hijo está aprendiendo a escribir con esas letras así. ¿Hace cuánto que uno le escribía? Ah, la M tiene 3 guatitas. El BPN al 8% mensual resulta que me da 5.000. ¿Qué significa eso, chiquillos? ¿El proyecto me da al menos un 8% anual, sí o no? Sí, porque al final si estoy obteniendo ganancias, no estoy con pérdidas. Estoy ganando más o menos que el 8% mensual. ¿Qué parte es la que no me están entendiendo? Chiquillos. La parte de si estoy ganando más del 8% mensual, sería como estoy ganando más que el 8% de lo que podría llegar a ganar. No sé, es que esa es la pregunta, justamente. Yo les digo, miren, tenemos esos flujos, calculamos el valor presente neto considerando un 8%, el equivalente mensual de un 8% anual, ¿verdad? Que le vamos a poner el 8% mensual. Y resulta que me da 5.000. Eso significa que este negocio da al menos el 8% anual, ¿sí o no? No por ahora, porque el arriendo lo cobro a 1.000, no, no. Diría como, hasta donde entiendo, cobrar 5.000 de arriendo va a estar generando ese 8%. No. ¿Se Los acuerdan cinco- cuando vimos? ¿Ah? que los 5.000 sería como el excedente, como si es que estuviera ganando lo mismo que 8% sería cero. ¿Algo así? Exactamente. ¿Faina te llamas? Sí, faena. ¿Sí? Es que se me ve aquí chiquitito, por eso no. Sí, exactamente, Faina.
Partimos la clase diciendo el VPN 0 significa que no gano nada más que mi costo oportunidad, ¿verdad? Un VPN positivo quiere decir que gano tanto por sobre mi costo oportunidad. Si yo calculo el VPN al 8% y esto me da 5.000, quiere decir que esto me está dando 5.000 por sobre el 8% anual. Entonces, ¿gano el 8%? ¿Gano al menos el 8% anual? Sí. ¡Sí! Porque es mayor que 0. Si esto resulta que me da menos... chuta. Pluma. Si esto resulta que me da menos de 5.000, menos 5.000, ¿estoy ganando al menos el 8% anual? No. No. ¿Todos me siguen, verdad? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir que estoy perdiendo plata? ¿Estoy más pobre que antes, que tenía 170 millones? Después de 10 años, ¿perdí plata? ¿Tengo menos de 170 millones? No solamente me está diciendo que no voy a ganarlo al menos el 8% mensual. Yo me voy a ganar menos. Pero podría porque ser un podría 7. ganar. Exactamente. Pucha, no alcancé a cachar quién me habló. Exactamente, que el VPN me dé negativo quiere decir que es menos que el costo de oportunidad. O sea, en este caso, si es menos 5.000, voy a estar ganando 5.000 menos que el 8% anual. Pero no quiere decir que pierda plata, podría ser equivalente al 6 o el 7% anual. No tengo idea. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya, esta era la alternativa 1. ¿Hay otra forma de hacer esto? ¿A alguien se le ocurre? Quiero de nuevo, tengo este problema y quiero saber si me da al menos el 8% anual. Vamos a hacer como el colgado. Te voy a dar la letra de al medio. ¿No? ¿Todos ven la pista o no? Con las anualidades. ¿Con las anualidades? No, pues con las anualidades hacemos esto. Porque es fijo el 1.000 y después le sumamos este 220. Ya, va otra pista. El TIR, ¿no? La TIR. ¿Qué me dice la TIR, chiquillos? Me dice... Bueno, no. Dale nomás, y lo peor que nos puede pasar es equivocarnos. ¿Podemos determinar si nos da un 8% anual usando la TIR? Estimados. ¿Cuál era la pregunta, profe? Que me perdí. Este mono que está aquí, este perfil de inversión. La pregunta, ¿este perfil de inversión corresponde a un 8% anual al menos? Entonces yo les dije, mira, podemos determinar eso calculando el VPN. Si nos da esto, quiere decir esto, si nos da esto otro, quiere decir esto otro. Y le digo, hay otra forma de determinar si este perfil de la inversión nos da al menos un 8% anual, y es con la TIR. ¿Cómo lo harían? ¿Se entendió la pregunta?
¿Estás muy cansado? No, es que no se me ocurre cómo usar la TIR sin usar el VAN. Es lo mismo. No, no estoy entendiendo esta pelea. ¿Qué es la TIR? En fórmula. Ahí sí que son. La Es TIR, ¿verdad? Es la tasa que me da el BPN igual 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces, desde T... Uy, esto es lento. Ya, pero se entiende, ¿no? Desde T igual 0 hasta no sé cuánto de los flujos, ¿verdad? Descontados a la TIR. ¿En qué minuto yo necesito el BPN para calcular esto? Porque si se dan cuenta, pese a lo tortuga que está haciendo esto, yo solamente necesito para calcular la TIR, ¿qué cosa? ¿Qué es lo único que necesito para calcular la TIR de una inversión? Miren la sumatoria. Los periodos, Ya, necesito saber los periodos, el N, ¿verdad? Y yo sé aquí Lo- cuántos N son, ¿o no? los flujos de entrada también. Los flujos de entrada, los F. ¿Sabemos cuántos son los F, o no? Sí, son 1000 mensuales, ¿no? Claro. Y el último es un 220. ¿Qué más necesitamos? ¿La tasa de descuento? No, porque ahí ponemos la TIR. Esa es la duda. Igualamos esto a 0 y nuestra incógnita es justamente la TIR. Entonces, si nosotros calculamos la TIR de este perfil, me debiera decir cuánto es la rentabilidad que yo obtengo con el negocio, depende si la saco mensual o la saco anual, ¿sí o no? O sea, si es que fuera, debería darme que, no sé, pues el TIR para que eso sea igual a 0, si hiciera como esa fórmula, llegaría a que es menor que 8, ¿o no? Claro, si Debería ser. resulta que el VPN es menos 5.000, quiere decir que la TIR me va a dar menos que 8, me va a dar, no sé, pues ponle 7%. Aquí me va a dar que la TIR es 7%. Entonces, ¿se entiende o no? Entonces ahí la respuesta sería la misma. No saco el 8% anual, saco un poco menos. ¿No? ¿Sí? Sí, 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 se entiende. ¿Se entendió? ¿Seguro? Hablen ahora o callen para siempre. Sí. Sí, Ya, tienen que darle una vuelta. ¡Ah! No, vamos a borrar porque está horripilante esta letra. Ya, ¿se sigue viendo la diapositiva o no? Sí. Sí, sí se ve. Entonces, siguiente. Si al evaluar un... déjame ver que no se me haya... No, estoy bien. Estas ya las vimos. Ahora sí. Si al evaluar un proyecto su rentabilidad es negativa, entonces no se debe hacer nada. Nos vamos para la casa. Ya a esta altura de la vida lo único que queremos es salir de la casa. Pero imagínense que estamos en otro periodo que efectivamente queremos irnos para acá. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero, falso? ¿Por qué?
O sea, es verdadero porque si es que obtengo que si el proyecto no es rentable, no es conveniente llevarlo a cabo, porque no voy a obtener más ganancias. ¿Ya? Ya, una cosa es que dice que no debemos hacerlo. ¿Cómo les dice usted un proyecto tiene rentabilidad negativa? Calcular el BAN. Ah, ya. Ustedes están pensando en que el BAN sea negativo. No, la TIR tiene que ser negativa porque la TIR mide la rentabilidad de un proyecto. Ojo, ¿verdad? Primero cuando a mí me dicen si al evaluar un proyecto su rentabilidad es negativa, yo al tiro digo ¿me estás hablando de la TIR entonces? Ya, y resulta que la TIR es negativa. Entonces, ¿me voy para la casa? No, ¿Se acuerdan cuando lo vieron? porque Me se imagino. supone que el ban era el más importante. Se quedó pegado. Sí. ¿Siguió pegado? ¿Ahí? Ahora sí. Vale. ¿Por qué el BAN es lo más importante? O sea, ¿por qué en este caso tú me dices en el fondo, mira, no estoy seguro si nos tenemos que ir para la casa, porque que la TIR sea negativa no me da información completa, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que te falta? ¿O qué te podría estar diciendo erróneamente la TIR? Miren, que en el fondo tu querido en todo caso esta pregunta va para otro lado y esta, Ricardo, la vamos a analizar con otra que viene. Si a mí me dicen que la rentabilidad de un proyecto es negativa, yo no me voy para la casa. Lo que hago es que este proyecto lo mando para la casa, que se vaya a guardar, y lo que yo hago es mi segunda mejor opción. Yo no ocupo la TIR sola, ningún indicador lo ocupo solo. Siempre lo ocupo con una base de comparación. Evaluar un proyecto es siempre compararlo, eso se los dije, ¿no? Se los dijo, yo no sé. Ya cuando evaluamos un proyecto, como les dije antes, no, los proyectos no son buenos o malos, son siempre mejores o peores. Los indicadores lo que hacen es comparar el proyecto con una situación de sin proyecto, ¿sí? O con otro proyecto, o con lo que debieran dar los proyectos de ese tipo de naturaleza. Por lo tanto, si me da malo el proyecto, yo debiera hacer lo siguiente que viene en la lista. ¿Ya? La segunda mejor opción, lo que yo puse como costo-oportunidad. Si estoy usando la TIR, sería entonces la rentabilidad que me da el costo-oportunidad con el cual yo comparo la TIR. ¿Verdad que yo la TIR la tengo que comparar con el costo-oportunidad? Si la TIR es mayor al costo-oportunidad, proyecto bueno, la TIR es menor al costo-oportunidad, proyecto malo. ¿Verdad? Esa era la respuesta. Es bien chiquiñuela, por eso es bueno ir revisando estas cosas. Los proyectos más convenientes son los más rentables, es decir, aquellos con mayor tasa interna de retorno. Espérense, que quiero... Esta es la que quiero que veamos porque con esta respondemos todo el resto. Se sabe que el mejor indicador para evaluar inversiones es el valor presente neto. Sin embargo, la TIC sigue siendo muy utilizada en la toma de decisiones. Mencione razones por las cuales la TIR no es un buen indicador de conveniencia de inversiones. ¿Cuáles son los problemas de la TIR, chiquillos? ¿Ni idea? ¿Le estoy hablando chino mandarín?
Recuerdo que el profesor dijo un caso de que si no hay, si no hay como flujo negativo, que la TIR puede ser infinito. No sé si puede caer como un problema que tiene la TIR. Sí, está dentro de lo que vulgarmente, lo que uno tiende a decirle a proyectos mal comportados. ¿Ya? Cuando los proyectos tienen... La TIR es un polinomio, ¿verdad? Estamos buscando la raíz de un polinomio. Eso es, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, si este polinomio no tiene cambios de signo, no hay raíz. Si este polinomio tiene más de un cambio de signo, es así, tengo más de una raíz. Y yo lo que necesito es que el polinomio tenga una raíz y esa raíz sea única. Eso pasa, existe una raíz y esa raíz es única cuando el polinomio tiene un solo cambio de signo. Entonces, efectivamente, la TIR se indefine, no existe, cuando tengo proyectos, entre comillas, mal comportados, que son los que tienen más de un cambio de signo o que de plano no tienen. Ese es uno de los problemas de la TIR, que no siempre existe. ¿Qué otro problema tiene la TIR? Profe, yo tengo una duda. Es Diga, que yo por sabía favor. que el VAN es cuando uno compara dos proyectos. Tu proyecto con un alternativo. Y el TIR Con un era... costo-oportunidad. Ah, ya. Pero ya, sí. Pero el TIR era como cuando mi proyecto con el costo de oportunidad tenían la misma rentabilidad. Y ahí uno le sacaba la rentabilidad a ese proyecto. ¿O estoy equivocada? Sí, estoy equivocada. Porque Pero había no cacho bien dónde está que si el... el VAN es 0 es porque tu proyecto con tu proyecto alternativo tienen la misma rentabilidad. Claro, Entonces el TIR es sacarle como esa rentabilidad como a mi proyecto, pero siendo que son como iguales, mi proyecto con mi proyecto alternativo. ¿Sí? Eso lo que sí. pasa es que hasta la última parte que no caché de dónde la sacaste, estábamos perfectos. La TIR es efectivamente la rentabilidad de tu proyecto. El tema es que si yo te digo, oye, te tengo un proyecto que tiene una TIR del 3%, ¿quería invertir? ¿Tú qué me dices? ¿Cómo tomas la decisión? Asumiendo que mi evaluación está bien y que me crees. Claro, en ese caso habría que compararlo con otro proyecto. Exactamente. Entonces, el BPN lo que hacemos es calcular los flujos con el costo-oportunidad en el cálculo. Cuando nosotros usamos la TIR, comparamos los flujos, o sea, comparamos la rentabilidad, los flujos, con mi costo-oportunidad cuando yo tomo la decisión. Pero ocupo los mismos insumos, digamos. El periodo, los flujos, la tasa. Ya caché. Gracias. ¿Sí? Por eso la TIR es la rentabilidad que hace el BPN es igual a 0. Entonces ocupan lo mismo, porque igual necesito en el fondo ocupar la misma ecuación de BPN para calcular o el valor presente o la TIR. Pero conceptualmente son distintas. Porque uno me habla de monto de plata por sobre o por debajo y el otro me habla de una rentabilidad intrínseca. ¿Sí, Faina, o no? Sí, ya me queda más claro. ¿Sí? Gracias. De nada. Ya, esto, chiquillos, es importante, sí que nos vamos a devolver. Profesora, Dígame. con respecto a la última pregunta, recuerdo que bueno, no estoy tan seguro, pero creo que el profesor en la clase pasada mostró como unas tablitas en las que mostraban como distintos TIR para distintos proyectos y mostraba de que podían ser similares, pero la inversión inicial era muy distinta. Entonces igual podría ser una Súper. limitación que tiene la TIR, que te indica como una rentabilidad, pero no te dice cuánto es el capital inicial que tengo que tener para poder llevar a cabo el proyecto. Perfecto, Álvaro. Esa es una de las, porque tiene 5 limitaciones la TIR. Esa es una de las 5.
yo les digo, tengo un proyecto que te da el 5% y el otro te da el 8%. ¿Con cuál te quedas? A priori suena más tentador el del 8%. Claro, pero el de 8 es una inversión de 1.000 pesos, o sea, es el 8% de 1.000, y el 8 es un 5%, pero es de una inversión de 5 millones de pesos. Y eso en la TIR queda escondido, los órdenes de magnitud. Entonces la TIR no nos sirve, o sea, nos da información de un proyecto, pero no nos sirve para comparar proyectos porque perdemos el orden de magnitud. Súper bien, Álvaro. ¿Todos siguieron eso, verdad? ¿Estimados? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ya, esto un poco lo que es. Lo otro es, el otro problema de la TIR tiene que ver con lo del horizonte de evaluación. ¿Cómo podemos decidir evaluar o sea, entre un proyecto que me da un 75% en 5 años o uno que me da un 150% en un año? ¿Se entiende o no? Uno es 75% anual en 5 años y el otro es 150% en un año. Eso es lo que no nos permite la TIR. No nos permite comparar proyectos que tienen distinta vida útil. Con el BAN, ¿podemos comparar proyectos con distinta vida útil, con distinto horizonte? Sí, Sí, pero también como que se queda un poco corto en ese sentido. ¿Cómo así? O sea, es que no... Se tienen distintas... Me va a decir, el BAN me dice como que si es... Como si vale la pena hacer el proyecto y a lo mejor puede ser que los dos me den valores positivos. Pero imaginemos mira, el proyecto, aquí está el BAN al 10% y la TIR, de este proyecto A y este proyecto B. El proyecto A tiene un BAN de 2.032 al 10% y el otro de 1.272 al 10%. Uno es a 5 años y el otro es a 1. Y la TIR, que es una rentabilidad anual en este caso, sería 75% anual y el otro 150% anual. ¿Se entiende o no? La pregunta, la TIR no me permite hacer esto porque no es lo mismo 75% por 5 años, anualmente, digamos, versus 150 en uno, porque ¿qué pasa con el resto, verdad? ¿Se entiende el dilema o no? Sí, profe. ¿Sí? sí, Sí. El valor presente no tiene este problema. Porque, ¿qué pasa cuando yo, si invierto en el B, qué hago yo en el periodo 2? O ustedes, ¿qué es una persona? Imagínense, invirtieron 1.000 y sacaron 2.500. ¿Y ahora qué hacen? ¿Invierto de nuevo en otra cosa? Ya estamos todavía en cero. ¿Ya? Y sabemos que el año 1 vamos a tener 2.500 en la mano. Hoy día, el año 0, ¿qué pensamos que podríamos hacer el año 2? ¿En qué invertimos? No entendí la pregunta, profe. O sea, Estamos hoy día, imagínense que aquí en vez de 0 dice 15 de octubre del 2020. ¿Sí? sí.
Y tenemos dos alternativas. Una es invertir nuestros 1000 y tener estos flujos, o lo otro es invertir 1000 y tener este flujo. Entonces yo te pregunto, ya, pero si inviertes en el B, ¿qué harías tú el año 2? O sea, incierto, pues podría invertir en otra cosa, no es... Ya, invertirías en otra cosa con la información que tienes hoy día, por eso digo que estamos aquí. ¿Qué crees Claro. tú que podrías invertir el año 2? U otro, ¿en qué invertirían? O ¿En sea, el costo oportunidad o no? Perdón, justamente interrumpí. que si tengo esos dos proyectos, volvería a invertir en el proyecto B. O, Bueno, sí. No, pero imaginemos que no se puede. Está vetado. O ahora o nunca el proyecto A y el B. En el fondo lo que hago pensando que si este termina, lo que yo hago es invertir en mi costo oportunidad, ¿o no? Porque por algo, con ese voy a calcular estos bancos, con un costo oportunidad. ¿Cuál es el valor presente de invertir en mi costo oportunidad? Si yo calculo el valor presente usando ese mismo costo oportunidad, ¿cuánto es? Imagínenselo desde el punto de vista de la fórmula. Yo invierto 100. Imagínense que mi costo de oportunidad es un 10%. Yo invierto 100. ¿Cuánto voy a tener al año siguiente? Chiquillos, si invierto 100 al 10%, ¿cuánto tengo al año siguiente? 110. 110. Y yo ahora quiero saber el valor presente de esos 110 y mi costo de oportunidad, el que invertí, es el 10%. ¿Cuánto valen esos 110 del periodo 1 en el año 0? 100. 100. ¿Cuál es el valor presente el valor presente neto de invertir en mi costo de oportunidad? 10, ¿no? 0. Ah, 0. Porque en el fondo, acuérdense que el BPN lo que me dice es cuánto gano por sobre mi costo de oportunidad. Si yo invierto en mi costo de oportunidad, mi valor presente neto es 0. Estoy ganando mi costo de oportunidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el supuesto que hay detrás, que yo sí puedo usar el BPN para comparar proyectos con distinta vía útil, es que yo estos 2.500 en el año 1 los tomo y los invierto en mi costo de oportunidad. Y acá gano algo, da lo mismo, pero ¿cuál es el valor presente al año 1 de mi inversión en mi costo de oportunidad? ¿Me ven? ¿Ah? 0. Escucha, perdón, es que me abrieron la puerta, chiquillos. ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, escucha. Sí, ¿entendieron? Entonces, yo puedo asumir que una vez que termina el proyecto corto, yo invierto en mi costo oportunidad. Ah, chuta. Y cuando invierto en mi costo oportunidad, lo que sigue es que le estoy sumando un 0. No quiere decir que yo no gane nada en este periodo. Estoy ganando lo mismo que mi costo oportunidad. Entonces, en el fondo no gano nada por sobre mi costo oportunidad. Por eso yo sí puedo comparar 2.000 con 1.000, pese que este dura 5 y este dura 1. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Gracias. Esto entonces, puedo ocupar eso mismo para corregir ese problema latir, ¿ya? Porque puedo decir, bueno, juguemos para poder igualarlo y ocupar la TIR, y que estos 2.500 que están acá, yo los invierto en mi costo oportunidad. Y lo que hago es calcular el valor futuro hasta el último minuto aquí del proyecto largo, digamos, de estos montos, y lo traspaso para acá, que en este caso sería 3.600. Lo llevo del 1 al 5. Y ahora calculo la TIR, ¿ya? La TIR del proyecto A y del B a 5 años.
y ahí sí, me dan el mismo valor presente y ahora la TIR es consistente con el valor presente. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. El otro problema de la TIR también tiene que ver con comparar proyectos. Y es que los proyectos tienen el valor presente, tiene distinta sensibilidad a las variaciones de la tasa de descuento. ¿Verdad? Como en el fondo el BPN es castigar los flujos futuros, en el fondo los descuento valor, ¿verdad? Le descuento valor de acuerdo a mi tasa de descuento. Los proyectos que tienen sus mayores flujos lejanos al final, yo esos flujos grandes los voy a descontar varios periodos, los voy a castigar harto, van a quedar chiquititos al principio. En cambio hay otros proyectos que los flujos grandes los tienen al principio, y eso yo los voy a castigar, pero menos, no van a quedar tan chicos en cero. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea la tasa de descuento, los proyectos que tienen los flujos lejanos bajan su valor muy rápidamente respecto de proyectos que tienen los flujos grandes al principio. Entonces, a mí, por ejemplo, aquí le estoy poniendo un proyecto A y uno B, ya, donde el proyecto A tiene los flujos más grandes al principio y el proyecto B los tiene al final. Entonces, el proyecto B resulta que es más sensible, ¿sí? Cae más fuerte el valor presente neto en la medida que mi tasa de descuento aumenta. Entonces, si yo ocupo la TIR, ya me va a salir que la TIR de B es 21 y la TIR de A es 24. Ah, entonces me conviene el A. Pero resulta que como tienen diferentes comportamientos de variación en la tasa de descuento, si yo estoy, por ejemplo, acá en una tasa de descuento del orden del 3%, me convendría el proyecto B. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Entonces, tengo problemas para comparar proyectos con la TIR porque si los proyectos tienen distintos comportamientos, sensibilidad, variaciones del costo-oportunidad, puedo llegar a conclusiones que no necesariamente son las mejores. Y lo último es que el ATIR me obliga a usar un costo-oportunidad constante en el tiempo. ¿Ya? En el BAN yo puedo ponerle que en el periodo, por ejemplo, ahora en pandemia, los proyectos que estamos evaluando ahora en pandemia tienen unos costos-oportunidad mucho más bajos durante este año, el próximo año, y ya recién en el año 3, 4 uno empieza a volver a los costos-oportunidad que teníamos el año 2019 previo a pandemia. Porque las oportunidades que uno tiene de inversión en esta situación son bastante más escasas. ¿Sí? En general, hay unos buenos negocios, pero en general todo se fue para abajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso yo puedo hacerlo en un BAN. Yo puedo incorporar que un proyecto desarrollado ahora va a tener un costo de oportunidad más bajo en el corto plazo y después ya. En cambio, la TIR no me permite hacer eso. La TIR me va a calcular una rentabilidad intrínseca, pero pareja. Y yo esa la tengo que comparar con una tasa de descuento. Entonces, si resulta que mi tasa de descuento varía en el tiempo, yo tendría que ser que sea mayor a toda mi tasa de descuento, o basta que sea mayor al 80% de mi tasa de descuento, no sé, cuando no es un único valor. Eso la TIR no lo permite y el BPN sí. ¿Ya? Entonces, recuerden, finalizando, la TIR tiene 5 grandes problemas. Uno es que no siempre existe, se indefine, el de los proyectos mal comportados. 2, que asume un costo de oportunidad constante en el tiempo o no es posible ponerle que distintos periodos tengamos costo de oportunidad distintos. Y para comparar proyectos tiene problemas con el perfil de flujo cuando tienen distinta sensibilidad, variación de la tasa de descuento, cuando tenemos distintos horizontes de evaluación, aunque ese lo podemos manejar, y cuando órdenes de magnitudes de los proyectos son muy distintos.
Ya, chiquillos, son las 7:30. Espero, o sea, no fue muy como yo lo tenía planificado. Tengo N preguntas más, pero espero haberles ayudado para prepararlos para el control. ¿Hasta acá nomás entra en el control?